Bueno, queremos retomar el tema de la crisis en el Perú. La situación se complica para el gobierno de Dina Boluarte. Las manifestaciones en las calles han obligado a las autoridades a ampliar, extender el estado de emergencia en varias regiones del país. ¿Cuál podría ser la salida cuando la presidenta ha insistido que no renunciará al cargo, como insisten los opositores? Yo le agradezco que nos acompañe desde Londres al analista político Gonzalo Banda. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Debo confesarte que buscando expertos del Perú para hablar de esta crisis, hay quienes nos dicen, estamos tristes, pero es bien difícil, es muy complejo hablar de un desenlace por cómo están las cosas. ¿Cómo caracterizarías tú para nuestra audiencia internacional esta situación? Bueno, buenas noches, Gabriela. Se trata de un conflicto que creo que ha cribado al país. Tú tienes por un lado el establishment y ciertos partidos de derecha que ahora apoyan al gobierno de Dina Boluarte, y por otro lado tienes especialmente a las provincias del sur peruano que se están movilizando, especialmente algunos gremios sindicales, asociaciones, comuneros, comunidades campesinas, que se oponen al régimen de Dina Boluarte. Entonces tienes un conflicto marcado, especialmente geográficamente, en primer lugar, y luego también lo que nos dicen las encuestas en la aprobación de Dina Boluarte, que está más respaldada por el sector socioeconómico A, que son las personas que tienen más dinero, mientras que su aprobación va cayendo entre más pobre y más rural es la población peruana. Entonces tienes varios clivajes en esta protesta, ¿no? Pero fundamentalmente creo que se trata de una protesta que evidencia una ruptura en el tejido social peruano que todavía no ha podido reivindicarse en los últimos años. Qué bueno que dices en los últimos años, porque lo ocurrido el 7 de diciembre con la decisión del entonces presidente Pedro Castillo, al final no es necesariamente el inicio de un problema. Esto viene de tiempo atrás. Por supuesto, estas zonas geográficas que hoy en día se movilizan son un electorado que votó en el pasado por Ollanta un candidato que abanderó a la izquierda peruana, que en su momento votó por Verónica Mendoza. Digamos que se trata de un electorado que ha venido manifestándose en contra del establishment en general, un electorado que ha tenido propuestas a veces radicales y que no ha sido escuchado por muchos de los políticos tradicionales cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Pero también creo que el conflicto político, que es por excelencia en Perú, que es entre el Ejecutivo y el Legislativo, se comenzó a larvar en el 2016, cuando Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski se declararon la guerra, después de esa segunda vuelta fratricida, y de ahí hemos tenido vacancias presidenciales, disoluciones de Congreso, y no se ha vuelto a recuperar la credibilidad en los políticos. Entonces, tenemos un conflicto, si quieres verlo geográfico, muy de larga data, en los últimos 15 años por lo menos, y un conflicto político a nivel de líderes políticos que podemos datarlo desde el 2016. Por lo tanto, me interesaba llegar a ese punto, porque ¿qué resuelve la salida de Dina Boluarte cuando ya se está cuestionando quién se haría cargo del país? ¿Qué pasa con el tema de la presidencia del Congreso? Para hablar de una situación de estabilidad o de estabilización, Andy. No, no creo que tengamos estabilidad en el corto plazo, ni aunque Dina Boluarte renuncie en este momento, porque no están las condiciones sociales, no tenemos una oferta de partidos políticos. Si es que mañana vamos a una elección inmediata, nada nos garantiza que una elección va a resetear completamente y mejorar el sistema político peruano, pero por lo menos creo que si hay una voluntad de adelantar un poco más, incluso en el cronograma que la presidenta ha ofrecido a las elecciones, por lo menos tal vez estas tensiones sociales que se están acumulando en el sur peruano y que ya se están trasladando a otras regiones, tal vez puedan desinflarse un poco. No es que estas tensiones van a simplemente desaparecer tras las elecciones. Para eso seguramente hay que hacer una reforma política de larga data,
pero en este momento el ánimo de muchos de los que se manifiestan en contra de Dina Boluarte no tiene mucha paciencia. Hemos conocido encuestas el fin de semana que revelan que hay por lo menos una mitad del país que está a favor de las protestas y que la presidenta solo tiene un 19% de aprobación y el Congreso de la República solo un 9% de aprobación, lo cual te lleva a imaginar un escenario en donde los políticos están muy desaprobados por la ciudadanía y de eso pues puede emerger el gen autoritario que muchas veces en el Perú se ha activado en contextos de caos. ¿Qué ayudaría para, digamos, lograr un gran acuerdo nacional? Y por cierto, me disculpo, te llamé Andy, por Andy Ortiz, nuestro corresponsal allá en Lima, Gonzalo. ¿Qué ayudaría para concretar ese gran acuerdo nacional, el ingrediente sin el cual no se puede hablar de un regreso, si quieres relativo, pero al final regreso a la calma? Bueno, creo que en primer lugar ayudaría a que después de los muertos en Juliaca especialmente, ¿no? Lo que sucedió el 9 de enero, por lo menos haya una responsabilidad política y no solamente pedidos de perdón por parte del premier y de la presidenta. Creo que hasta ahora mucha de la población de Juliaca, especialmente en Puno, no ha visto ninguna medida que pueda, digamos, darle o devolverle la confianza en los políticos. Y creo que eso parte precisamente porque haya algún tipo de precio político por pagar después de lo que hubo, porque de lo contrario parece que, bueno, puede haber muertes en el Perú y no va a haber ningún político que pague las consecuencias. Creo que eso sería en primer lugar una de las cosas que seguramente los que protestan están esperando. Pero el gobierno no va por esa labor, no está por esa labor. Ayer hemos conocido en varias entrevistas que ha dado el premier Otárola que ha insistido que la presidenta no va a renunciar, que él personalmente no Sí. piensa renunciar y por lo tanto las tensiones que pueden existir van a seguir aumentando seguramente en los días que vienen. Ya se han anunciado varias Gracias. movilizaciones y creo que Exactamente, para el efectivamente próximo esta situación jueves. puede ser más Será difícil. difícil. Perdona que ataje tu respuesta, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco la oportunidad, sobre todo estando tú en Londres, Gonzalo Banda. Gracias.